contacto con quién íbamos a hablar, les cuento antes, entonces Sí. después la saludamos. Cintia Suárez, de Santiago del Estero, es licenciada en periodismo por la Universidad de El Salvador. A su vez tiene una maestría en antropología social. Y la tesis de maestría es Mamán Tula y la identidad del pueblo santiagueño. Vieron que Mamán Tula se va a convertir en la primera santa argentina. Sí. Hay santos argentinos, pero son hombres, entonces por eso es la primera santa. Creo que el último fue el cura Brochero, el último santo. Sí. O hubo otro después. Sati, pero ese es ese. ítalo-argentino, viste, que ese es lo de medio a medias, entonces. Esta es nuestra. Está, sí. Y bueno, y hay, incluso tenía mucha expectativa en Santiago si es que se puede hacer. Canonización se llama el momento en el que... Claro, porque después de la beatificación ya viene la canonización, bueno, que es cuando se podía hacer en Santiago del Estero, pero no sé cómo será. Que ayer hablábamos con un señor de la posibilidad de que se sume, porque hubo, digamos, o hay en todo un proceso, y el punto culminante en este proceso es cuando se aprueba o se confirma para el Vaticano la realización de un milagro. Hay un área dentro del Vaticano que se dedica a estudiar, investigar, analizar cada uno de los detalles para dar la fundamentación cada vez que se toma o se decide. Es a partir de un milagro, ¿no? Eso confirma la posibilidad de o la beatificación o la posibilidad ya de ser declarado santo. ¿No todos los beatos llegan a ser santos? No. Y un poco porque en realidad me parece que a medida que se van confirmando, se van sumando milagros y se confirman eso a partir de un análisis, creo que recién ahí pasa, después de determinadas instancias, pasa recién a la instancia de la santidad, digamos, ¿no? Los restos están en una urna en una iglesia en Balvanera, en Buenos Aires. Ah, mirá. Sí, ayer había móviles que estaban, digamos, hablando y conociendo un poco cómo fue también la vida. Nuncia Locatelli, cambiamos. Nuncia Locatelli es investigadora justamente de la historia de Mamán Tula, que sería la primera santa argentina. Tiene varios libros publicados sobre esta temática. Nuncia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La saludamos desde Corrientes. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Y usted? ¿Santiagueña también? Muy bien. No, yo soy italiana. ¿Dónde? Italiana. Ajá. Sí. ¿Y cómo es que que dio por investigar la vida y la historia de Mamán Tula? Porque conocí la historia de Mamán Tula gracias a un documental que estaba haciendo para la televisión italiana en Argentina, y se cruzó con la vida de Mamán Tula. Mira que cruce muy emblemático, ¿no? Que de Papa Francisco y la de la primera santa argentina van uniendo en este momento con la proclamación, obviamente futura, la ceremonia de canonización de Mamán Tula. Eso fue el motivo por lo cual yo estoy ocupándome de Mamán Tula. Claro, pero algo de toda esta historia la habrá atrapado para después, más allá de ese inicio casi casual con la figura de seguir investigando. ¿Qué fue? Sí, fue porque es una mujer, primero, que no es una monja, que eso ya es interesante, una mujer de la historia, olvidada por la historia, que estuvo en contacto con los próceres argentinos, que obviamente los próceres están en todos los carteles de las calles, mientras que Mamán Tula quedó en el olvido. Y por eso es como una misión mía de rescatar la historia de esta mujer que realmente fue muy importante para la Argentina. Y ahora que se va a conocer su historia, creo que van a coincidir muchas personas con lo que estoy diciendo. Es una mujer que sola pudo mantener vivo el legado de los jesuitas cuando fueron expulsados de la Tierra de la América del Sur. Sola pudo construir una casa de los ejercicios espirituales, y desde ser una mujer rechazada por las grandes autoridades y para la gente también, fue una mujer de consulta. La consultaban los obispos, la consultaban los virreyes, los gobernadores. Entonces es una mujer que además
sabía leer y escribir, cosas no usuales en aquella época. ¿En qué época nos tenemos que ubicar? ¿Época del virreinato del Río de la Plata? Virreinato del Perú, que después se constituyó otro virreinato, que es el virreinato del Río de la Plata. Ella estaba presente cuando se definió el virreinato del Río de la Plata, que fue después de 1780 más o menos. Isma, en una carta, va a felicitar al virrey por el logro conseguido de ser virrey del Río de la Plata. También. ¿Y cómo, de dónde? A ver, ¿cómo empieza? Porque yo pensé que era yo pensé que era monja. Dijiste recién, Nuncia, que no era religiosa ella. ¿Qué era ella? No, ella era una mujer, se podría definir algo parecido a lo que es hoy una laica consagrada, una mujer que decide no casarse y ocuparse de prostitutas, depositadas. En aquella época se depositaban las mujeres en los conventos y dedicarse a los otros. Y además aprendió de San Ignacio de los era una cosa. Se escucha bastante mal, no sé si soy yo. No, se escucha. Bueno, ahí se cortó. Se cortó. No sé. Te cortó directamente. Qué lástima, estaba muy interesante escuchar la historia de esta mujer y no solo, a ver, por lo que estoy escuchando, no solo la relevancia desde el punto de vista de la fe, sino para la historia. O sea, se convirtió en una mujer de consulta para muchos de los personajes o las personas con poder en esa época del virreinato. Bueno, y estaba contando, es una mujer que no era religiosa, sino una mujer consagrada, sí, que bueno, que la verdad que yo la primera vez que escuché, soy sincera, la primera vez que yo escuché de Mamá Antula es ahora con el proceso, hace unos años cuando se la beatificó y ahora con el proceso del anuncio de que va a ser la primera santa argentina. Pero antes, ¿ustedes conocían la historia, la habían escuchado nombrar? No, para nada. Para ser una persona tan relevante en aquel momento, yo no tenía ni idea de su existencia. Y si bien estamos hablando de 1700, cientos de años para atrás, nos trae bastante a lo que es la época contemporánea. Ya no estamos hablando de santos medievales. Nuncia, ¿me escucha nuevamente? Sí, Retoma. Bueno, sí, le quería preguntar, nos quedamos, ¿no? Después se cortó la comunicación, que yo le decía, ¿qué era ella? Porque dijo usted, no era religiosa, era una mujer consagrada que decidió dedicar su vida a ayudar, a asistir a muchas mujeres que fueron desamparadas, ¿no? Sí, yo tuve una reunión con el Papa Francisco hace un año y él me dijo, hay que decir, Nuncia, que no es una monja, no era una monja, entonces no era una mujer consagrada, era una mujer que decidió de su voluntad de ayudar a los otros, de acercarse a los jesuitas y de ahí sí ayudar a los pobres. Es como, al día de hoy hay voluntarios que dedican su propia vida a ayudar a los otros. Y ella es lo que es más parecido a esos tipos de voluntarios y además estamos hablando en una época donde la religión era muy importante, entonces los jesuitas a los cuales ella se acercó fueron importantes para ella, la formaron, le ayudaron, formación también intelectual, y que cabe destacar que esa formación que ella recibió, que las otras mujeres de la época no tenían, la ayudó después a enfrentarse con el virrey, con el obispo, con el gobernador, a construir su propia casa, a hacer valer sus propios hechos en aquella época. Podemos decir era una feminista. Bueno, no en la acepción que se dice tenemos ahora hoy de la feminista. Claro, no, pero pensar en esa época que una mujer ya sepa leer y escribir ya era todo un acto revolucionario. Era siendo que revolucionaria, sí. Era revolucionaria, diferente del feminismo de hoy, pero sería una feminista ante litteram, ¿cómo se diría? Una de las pioneras
que después, bueno, se fue derivando a otros extremos, pero ella realmente ayudaba a las mujeres, siempre se dedicó a las mujeres, a no juzgar, a llevarlas adelante, y realmente trabajaba muchísimo para los otros, para los otros. ¿Y cómo es lo del milagro? Porque eso fue determinante, ¿no?, para poder llegar a la santificación. Sí, estamos hablando de 2 milagros. Uno que fue para beatificarla, que pasó en el 1900. Y después de la beatificación se necesita un milagro para canonizar, es decir, para que la persona sea santa. Y ese milagro pasó en Santa Fe en el 2018. Un señor que se llama Claudio, yo hablé anoche en una entrevista, tuvo una ACV y fue al hospital y lo desahuciaron. Dijeron a la mujer que estaba ahí y a los hijos que Claudio no iba a sobrevivir, que tenía 48 horas de vida. Y bueno, la mujer estaba obviamente desesperada junto con los hijos y vino de Buenos Aires un obispo amigo, porque Claudio en su juventud había estudiado como cura, ¿no? En seminario. Y había en el seminario, y nada más, nada menos, su profesor era Jorge Mario Bergoglio. Bueno, de Buenos Aires vino un cura amigo, un obispo, que trajo una estampita de Mamantula, y esa estampita la pusieron en el monitor. Hicieron una novena, y después de la novena pasaron las 24 horas, las 48 horas, y Claudio no murió, obviamente, y con las semanas pudo recuperar su salud. Después tuvo obviamente una recuperación lenta hasta el día de hoy, que su caso no se puede explicar a nivel médico, científico, y entonces... Y el hombre, al día, esto fue en 2018, anuncia, el hombre está vivo, él es testimonio del... Sí, yo hablé con él ayer, sí, le hizo una entrevista, sí. ¿Y los médicos no pueden explicar cómo se recuperó de ese estado terminal? No. Y ese es el milagro que se le atribuye y el que la lleva a la canonización. Claro, ese es el milagro de la canonización de Mamantula. Que Mamantula es intercesora. Para que pueda salvar a esa vida. Y así. Bueno, qué impresionante la historia. Anuncia, le agradecemos mucho su tiempo y la dedicación que le ha dado. Todo esto sin duda ahora genera mayor interés. Nosotros no conocíamos ni siquiera del nombre, no habíamos escuchado ni siquiera nombrar hasta ahora que se está dando todo este proceso de conversión, de canonización y de convertirse en la primera santa argentina. Así que todos estamos como curiosos de conocer más, así que muchísimas gracias por su tiempo. Cuando quieren, yo estoy a disposición y les agradezco mucho para la difusión. Bien, bueno, Nuncia Locatelli, profesora italiana ella, investigadora, contó cómo se encontró estudiando la vida del Papa Francisco con esta historia. Él empezó a investigar, 4 libros escribió y nos contó un poco de quién era Mamantula y sobre todo de cuál fue el milagro que se le atribuyó. Es reciente, viste que vos siempre cuando hablas de santos automáticamente creo que te vas y tenés la imagen de esos santos medievales con esas historias que son tan alejadas a que uno las pueda aprender porque son de un mundo que ya no existe. Entonces todo esto que es más contemporáneo, que te digan, mira, el hombre estaba internado, los médicos que dijeron que no podía vivir más están ahí, podés ir y preguntarle, la historia clínica está ahí, es digital, viste, es todo mucho más actual, y el hombre está vivo y te cuenta lo que vivió. Entonces como que nos acerca un poco más a cosas que son más comprensibles quizás para nosotros. Pero bueno, la primera santa argentina, no sé cuándo va a ser la canonización, pero en Santiago del Estero quieren que sea allá. Claro, atentos a lo que efectivamente se comunique Roma, el Vaticano. Bien, 9 de la mañana. Pausa.